El comportamiento de compra del usuario. Cuando nosotros ya hemos logrado definir las 4 P's o esos 4 pilares fundamentales sobre una estrategia comercial a nivel de branding personal o de marketing personal, que recordarán hemos hablado que es el producto, el precio, la plaza, la promoción, o incluso también agregándole las otras 3P que convierten las 7P's del servicio: producto, precio, plaza, promoción, evidencia física o physical evidence, psicología y personas. Definitivamente es importante que nosotros sepamos identificar o saber definir cuál es ese proceso en el que nuestros potenciales clientes, ya sea pues nuestras otras empresas a las cuales les vendamos nuestro servicio, o, por ejemplo, en el que una persona al contratar a otra, pues toma la decisión para poder ser parte del equipo de trabajo de una empresa, pues ellos desarrollan un proceso interno para poder decidir la compra o la aceptación de un servicio. En este caso, uno lo que se debe de preguntar es por qué compran, ¿verdad? ¿Cuál es la intención por la cual los, digámoslo así, consumidores, en el caso de productos de consumo masivo, los usuarios o las empresas o clientes adquieren nuestros servicios o buscan adquirir un servicio? ¿O por qué lo adquieren? Puede ser de que sea un buen servicio, puede ser que se tenga un buen precio, puede ser de que pues sea el único servicio que encontramos disponible, o puede ser que sea el único servicio del cual nosotros nos hemos enterado por medio de los medios de comunicación. En fin, hay diversas realidades o diversos factores que inciden en esa decisión. La pregunta también sería cómo van a responder los consumidores o usuarios a las distintas actividades o acciones de mercadeo, en este caso de el branding personal o de mercadeo personal, que podrían realizarse. ¿Sí? Digamos, ¿cuáles podrían ser todas esas diferentes acciones que podríamos tomar? Y lo más importante, ¿cómo inciden ellas en estas acciones? Entonces partimos otra vez que hay 4 principales estímulos que propicia el mercadeo para poder incidir en la decisión de compra de un cliente o de un usuario. Hablamos ya sea el producto, que aquí también podemos tomar en cuenta el servicio, que es un producto intangible. Hablamos del precio, si el precio es el adecuado, la plaza y la promoción, que como ya hemos hablado, el nombre técnico correcto son comunicaciones integradas de marketing. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos que analizar primero el modelo de comportamiento del usuario, ¿sí? Recuérdense que siempre va a haber un estímulo externo, ¿verdad? Un estímulo externo, el cual va a ir definiendo justamente o propiciando incidir en la necesidad o deseo que tenga alguien por adquirir un servicio, ya sea, como le repito, un cliente o puede ser un usuario final. Bueno, pues entonces tenemos el tema del servicio, pero también nosotros podríamos definir de cierta manera el tema de, aparte del estímulo, que incide en el organismo de una persona. Miren, si es un producto que va dirigido a un consumidor final, pues es un organismo, ¿verdad? En este caso es una persona. Pero igual con un cliente puede ser una empresa, pero detrás de ese cliente o en esa negociación son personas las que la realizan. Entonces, por lo tanto, el organismo también es sujeto a esos estímulos para poder finalmente ejercer una respuesta o emitir un feedback, que en este caso, en el tema de marketing, el feedback va a ser si compran o no compran el producto y por qué razón. Entonces, ¿cómo responden los consumidores o usuarios a estos estímulos? Podemos hablar de que este modelo que ustedes ven acá es un modelo de la respuesta simple que se realiza. Yo estimulo o yo trato de propiciar o de incidir en la persona para que ella reaccione, tome nota de esto y luego pues pueda ejercer la respuesta, que es adquirir nuestros servicios. Es decir, cómo incidir. Las herramientas de marketing me sirve a eso, cómo voy a incidir para para ejercer esta respuesta. Y ustedes acá pueden ver que en este modelo de comportamiento del usuario tendríamos que responder a estas preguntas, ¿verdad? ¿Quién es el que compra? ¿Qué es lo que adquiere? ¿Cómo lo compra? ¿Cuánto compra? ¿Cuándo lo compra? ¿Dónde lo compra? ¿Y por qué lo compra?
Si lo aplicamos al tema del marketing personal, imaginemos que estamos colocando, ofreciendo nuestros servicios profesionales independiente o como una firma consultora, ¿quién es el que adquiere nuestro servicio? ¿Qué es lo que adquiere de nuestro servicio? ¿Cómo es que esta empresa o este cliente adquiere nuestro servicio? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la cantidad o cuánto es el tiempo el cual él compra o contrata nuestro servicio? ¿Cuándo generalmente él busca nuestro servicio? ¿Dónde es en donde lo encuentra o dónde es que necesita nuestro servicio? ¿Y por qué razón adquiere nuestro servicio? Estas son, si quieren ustedes, las 7 principales preguntas que nos ayudan a ir definiendo el modelo de comportamiento de nuestro usuario. Entonces, ustedes pueden ver en esta gráfica que tenemos acá, en donde pues existe lo primero. Si ustedes tomamos el modelo simple anterior, pues aquí lo tenemos. Empezamos con los estímulos. Los estímulos que vienen justamente lo que vemos acá, las 4 P's de mercadeo. Puede ser que yo, en el caso de mi servicio o producto, por ejemplo, un producto de consumo masivo, un estímulo sería le cambio empaque o le cambio color al envase de mi producto. Eso es un estímulo. Aplicado a nuestro servicio, puede hacer de que un estímulo va a ser que yo incorporo a mi oficina consultora de psicología industrial organizacional, yo incorporo a un excelente profesional reconocido en el mundo, digámoslo así. Entonces, en teoría, el estímulo es mejorar mi servicio y por ese estímulo yo estoy incidiendo en el cliente que pueda comprarlo. O puede hacer que yo ofrezca servicios más accesibles a precio que la competencia, que otras firmas consultoras. O puede hacer de que yo generalmente en mi distribución realmente uno de los estímulos es que una persona o por ejemplo otra firma consultora que ya tiene la confianza con otras empresas, son ellas las que venden mi servicio. Entonces ellas están estimuladas por la confianza que tiene ese representante de mis servicios de consultoría para vendérselos a ellas. O puede hacer que yo pueda desarrollar alguna campaña en televisión, radio y prensa, o puede hacer que yo haga algo, participe en actividades como congresos, lo que hablábamos, todas estas estrategias de las 4 P's, eso también estimulan a la persona que va a decidir la compra. Pero también hay otros estímulos, que es el entorno económico, político, tecnológico y cultural. Si hablamos del entorno económico, estamos hablando, por ejemplo, yo traigo a colación ahora lo que estamos viviendo de esta crisis. Por la crisis que hay, por ese grado de incertidumbre que tenemos, muchas empresas están resintiéndose económicamente, no están teniendo los ingresos que perciben y por lo tanto eso se convierte en un estímulo para decidir que no van a seguir adquiriendo servicios o no van a comprar porque van a ahorrar. En el tema político puede ser de que, por ejemplo, cuando hay una disposición de parte del gobierno, entonces eso se convierta también en un estímulo para comprar o no comprar. Digamos, por ejemplo, si en el gobierno decide reducir impuestos a todas las empresas, por supuesto que ese va a ser un incentivo, porque entonces las empresas van a tener más plata para poder comprar y es donde tendríamos chance de entrar en su presupuesto para adquirir nuestros servicios. El entorno tecnológico también es otro estímulo. Hoy en día muchas empresas no están vendiendo y no les están queriendo comprar porque no tienen un servicio tecnológico de compra por internet y luego que haya un sistema de distribución, es de entrega del producto. Entonces eso también se convierte en otro estímulo importante. Y el estímulo cultural, la forma de pensar, la forma de ser, de convivir de la sociedad, de las personas, eso también se convierte en ese estímulo. Y entonces ustedes pueden ver acá que también entonces ese conjunto de estímulos ingresan a lo que es lo que se le denomina la caja negra del comprador, ¿sí? Si ustedes recordarán una caja negra en un avión, ¿cuál es su función? Pues es guardar toda la información de inteligencia para conocer la ruta que tuvo el avión, las últimas comunicaciones que hubo, si en algún momento el avión se accidentó, pues toda esa caja negra guarda toda esa información para luego poder ser analizada. Pues de cierta manera, con esta, digamos, analogía, podríamos comparar al comprador. El comprador se convierte
en una caja en donde va almacenando todos estos estímulos, tanto de marketing como el entorno, ¿sí? Y aquí es entonces en donde nosotros vemos que se van entremezclando esos estímulos con las características, en este caso, del comprador. Esas características que pueden ser sus propias características culturales, sociales, personales y psicológicas, ¿sí? ¿Cómo piensa? ¿Cuál es su percepción? Por ejemplo, ahora yo puedo ofrecer mis servicios profesionales de reclutamiento de empresas, pero ante el aislamiento social que estamos teniendo, muchas empresas no están trabajando, no están teniendo recursos, entonces definitivamente no van a querer comprar nuestro producto. Y si a eso le sumamos que el encargado de comprar o de negociar o de adquirir nuestros servicios también tiene dentro de las empresas, también tiene esa percepción de que es preferible ahorrar, que eso es digamos, una de las características de un administrador. En un momento de crisis es mejor ahorrar, en un momento de vacas flacas hay que ahorrar, y en el momento de vacas gordas hay que ahorrar, y en el de vacas flacas hay que abstenerse al gasto. Entonces, si nos topamos con un comprador de este tipo, pues definitivamente culturalmente y por sus características personales, definitivamente va a llegar a analizar en no comprarlo. Y aparte de las características del consumidor, también tenemos el proceso de decisión de compra, en este caso, que realiza internamente la persona. Este proceso de decisión de compra, no crean que se hace en estos pasos y es tardado, sino esto se hace pues mentalmente rapidísimo, ¿sí? Y se ha podido detectar cuál es este proceso de decisión de compra. Hay un reconocimiento de una necesidad o de un deseo. Las empresas que son nuestros clientes encuentran la necesidad que necesitan de un servicio que les ayuda a reclutar mejor al personal, de tener un mejor servicio de capacitaciones para tener mejor personal, o si lo vemos desde la perspectiva de un producto profesional que desea emplearse, las empresas reconocen la necesidad de querer a un profesional con las capacidades personales y profesionales idóneas para poder ejercer un empleo. Entonces hay un reconocimiento del comprador. Luego busca la información. Cuando se piden los CVs o los currículums, eso es buscar información, indagar sobre estos profesionales que están aplicando nuestros puestos en las redes sociales. O por ejemplo, si yo estoy ofreciendo un servicio, mi comprador, él va a indagar qué otras empresas tienen el mismo servicio que yo, cuánto están cobrando, quién soy yo como empresa, todo ese servicio de investigación de información. Luego se evalúan las alternativas, yo evalúo dentro de los candidatos quién para mí es el que reúne las características, o dentro de las empresas que yo quiero contratar para darme servicios de reclutamiento, evalúo cuál es la mejor a nivel de precio, a nivel de producto, de experiencia, hago esa evaluación, decido yo por cuál escojo al que va a ser contratado o escojo a la empresa que me va a dar el servicio, y obviamente al decidir los pruebo, o sea, el que es empleado, el que es contratado, pues obviamente tiene un periodo de prueba para ver cómo desempeña su trabajo y ver si lo que él como producto decía que ofrecía se cumple. O bien en una empresa, pues yo pruebo el servicio de estas empresas de consultoría que me dan el reclutamiento, y entonces ya al probarlo yo vengo y ya decido en las dos vías el tema postcompra. ¿Cuál va a ser ese servicio que yo voy a adquirir después de comprar una asesoría, una consultoría de reclutamiento? ¿Sí? Ese seguimiento que se le va a dar, cómo me van a atender, todo el concepto de poscompra. Y en el caso del empleado, bueno, cómo se desempeña en la empresa, cómo se va a comportar, cuáles van a ser sus resultados. Para entonces yo por definir si lo vuelvo a contratar, si vuelvo a contratar a la firma consultora, o si realmente sigo con esta persona contratada o busco otra opción favorable. Entonces todo ese análisis pasa por esta caja negra, tanto tomando en cuenta, se entremezcla con las características del comprador y él ejerce un proceso de decisión de compra interno, para finalmente llegar a este punto en donde en la decisión de compra es lo que les decía, se elige el producto o el servicio. En este caso elegimos el producto de servicio profesional que decidimos. Generalmente las decisiones aquí también pueden estar influenciadas por otros factores. Puede ser que no solo precisamente yo elijo por el producto o servicio, sino puede ser porque yo escuché
el nombre de la firma consultora en un evento, lo he escuchado mucho en publicidad, la he escuchado mucho en los medios de comunicación cuando hacen entrevistas, puede hacer que en este caso yo mi elección sea por la marca, lo que representa, el posicionamiento que genera la marca en la mente de los potenciales compradores. O puede hacer que yo hago la elección por el establecimiento, es decir, por la accesibilidad que yo tengo al servicio, por cómo me hace, eso es el tema de plaza, cómo llega el servicio a mis manos. Y también yo podría elegir por el momento de compra. Puede ser de que en este momento yo los contrate a ustedes porque el precio es más accesible y entonces ahorita lo que necesito es el mismo servicio de consultoría, pero por la crisis económica que estamos viviendo yo busco algo que sea bueno y barato. Y de repente ustedes tienen esa ventaja del precio y entonces vengo y por eso puede hacer que yo decida comprarlos a ustedes. O también yo también puedo decir la cantidad de compra, es decir, la cantidad de tiempo que yo voy a adquirir el servicio de ustedes o la cantidad de productos, en este caso de consumo masivo, que un consumidor vaya a querer de un producto. Pero en el caso de nosotros que son servicios profesionales, es la cantidad de tiempo en la cual me van a estar contratando, cuántos servicios me van a estar contratando. Entonces, el modelo de conducta del usuario final tenemos que entenderlo como la forma en que compran los usuarios finales para el uso de estos servicios, ¿sí? Es, digamos así, la conducta que ellos adoptan al momento de comprar. Y hay dos diferencias, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros del mercado del usuario, nos referimos a los individuos que compran bienes para su uso personal. Es decir, puedo ser yo una empresa de computadoras y vendo computadoras, pues entonces mis usuarios van a ser esas personas que van a comprar para usar mi computadora. Pero en el campo que estamos nosotros del marketing personal, de cierta manera el servicio de consultoría que ustedes ofrezcan van dirigidos posiblemente a organizaciones, empresas, fundaciones, cualquiera. Entonces el mercado empresarial es el conjunto de empresas que compran bienes y servicios para su uso, ¿sí? Y ese uso les va a servir para su producción, para funcionar más. Dentro de los servicios que ustedes puedan ofrecer con sus firmas consultoras, va a contribuir a tener un mejor personal capacitado para que puedan desarrollar mejor su trabajo al momento de producir un bien que se le va a ofrecer al mercado para obtener ingresos. Entonces ustedes entran dentro de este plan. Ahora, como profesional independiente que yo quiero contratarme, de igual manera, mi mercado será empresarial porque yo me voy a ofrecer como producto a ese segmento de mercado. Por eso les decía que aquí volvemos a traer otra vez, si se dan cuenta que es importante el tema de la segmentación, porque yo ya aquí cuando estoy ya estudiando este proceso es porque yo he hecho este ejercicio de definir cuál es mi segmento de clientes o de usuarios a los cuales yo voy a ofrecerle mi servicio. En este caso el segmento pues son las empresas. Entonces, como les decía, los factores determinantes que influyen en la conducta de los usuarios son los factores culturales. En el caso, por ejemplo, de productos de consumo masivo, si yo vivo en el área sur, el área cálida del país, definitivamente el tema cultural ahí es que es gente que vive, por ejemplo, a nivel climático con mucho calor. Por lo tanto, si yo llego a vender suéteres, definitivamente el aspecto cultural va a incidir en que no me van a comprar. Entonces esos aspectos culturales influyen. Por ejemplo, otro ejemplo es, ustedes saben, McDonald's, ellos no venden en la India no venden hamburguesas de carne, porque culturalmente para el hindú la res o la vaca es un animal sagrado. Entonces eso no lo puede hacer McDonald's y tiene que tomar en cuenta esos aspectos culturales para no ofrecer un producto y que éste sea rechazado. A nivel cultural, cómo es la cultura de, en este caso, empresarial? Por ejemplo, hoy en día en Guatemala culturalmente ya se puede tomar como algo cotidiano el que las empresas contraten a una empresa o a un consultor para darle servicios outsourcing. Véanlo en el campo de ustedes. En el campo de ustedes, ¿es normal ya que las empresas contraten oficinas consultoras o todavía no? Aspectos sociales, digamos, cómo está la sociedad en este caso en donde se encuentra ustedes como empresa o como producto personal y qué aspectos sociales inciden en que los compren a ustedes. Entonces, por ejemplo,
Si ustedes quieren aplicar de cierta manera un puesto en una empresa, habría que tomar en cuenta cuál es la percepción o cuál es la idea de un profesional de psicología que tienen los que contratan para una empresa, ¿verdad? Hay muchas, por ejemplo, condicionamientos sociales, por ejemplo, el lugar en el que usted vive, cómo se comporta, cómo se ve físicamente, y eso tiene que ver mucho lo que les decía con el tema de producto y todo el tema de imagen personal. Aquí es donde sirve esto para poder estudiar y entender cómo piensan desde el punto de vista social las personas que van a contratar o quiénes son los clientes que quieren nuestro producto. Factores de incidencia personal, digamos, qué opinión tiene la persona que va a estar contratando con respecto a mi persona, o qué opinión tiene la persona con la que voy a negociar de nuestra empresa. Son aspectos muy personales, y los aspectos psicológicos, qué piensan ellos directamente de una firma consultora, o qué piensan de mí, o qué expectativas se llevan de mí después de hacer yo mis pruebas psicométricas. Aquí es justamente en donde ellos empiezan a generar condicionamientos psicológicos dependiendo de lo que yo haya contestado en estas pruebas psicométricas para aplicar a un puesto, ¿verdad? Entonces, desde ahí estos aspectos se pueden aplicar al campo. Y aquí ustedes pueden ver pues un gráfico en donde nos explica a grandes rasgos prácticamente cómo vemos la estructura de estos condicionamientos en el comportamiento del consumidor o del usuario, ¿verdad? Para comprar un cliente o un usuario nuestro servicio o contratarnos, repito, hay condicionamientos culturales. En estos puede ser la cultura, puede ser la subcultura, digamos aquí somos la cultura latinoamericana, o por ejemplo en cada país la cultura mexicana, o está la cultura guatemalteca, ¿sí? Dentro de las culturas hay subculturas, por ejemplo tenemos ladinos, indígenas, xincas, ¿verdad? Garífunas, y dentro de esas subculturas encontramos la clase social, que son condicionamientos también. O sea, según la clase social a la que yo pertenezco, yo así voy a decidir qué servicio o productos voy a contratar. Por eso cuando ustedes definen en su segmento de mercado que van a empresas que tienen un poder adquisitivo y que son empresas que buscan la calidad, pues definitivamente son personas posiblemente que pertenecen, las que compran el servicio, a un nivel adquisitivo alto, y por lo tanto usted tiene que reflejar esa empatía desde cómo se comporta, cómo se ve, desde el precio de su servicio, cómo atiende a este cliente. Todo eso se tiene que reflejar porque generalmente va muy de la mano en la clase social. Tenemos también los aspectos, en este caso sociales, que son los grupos de referencia, es decir, a veces yo adquiero un servicio o producto en base a lo que me dicen grupos, por ejemplo, como mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de universidad, mi familia. En el caso del servicio de ustedes puede hacer de que un condicionamiento sea que una empresa va a adquirir su servicio, pero no los contrate por una mala referencia de un mismo círculo de profesionales que se dedican también a estos temas de recursos humanos. O puede ser de que tengan una muy buena recomendación dentro de expertos, en este caso de esa área, para poder contratar sus servicios. O igual cuando usted se vaya a emplear, que lo recomienden amigos o conocidos de la persona que está contratando. La familia también, en el que tiene mucho que ver, es un grupo de referencia que uno toma en cuenta, pero la familia es fundamental porque es en ella en donde uno empieza a configurar las decisiones o estilos de vida que uno quiere seguir. Y obviamente los roles y estatus que yo juego, o que en este caso el comprador juegue en la sociedad. Por ejemplo, hay muchos productos de consumo masivo que se adquieren solo por el estatus. Al final terminan siendo el mismo, la misma satisfacción. Yo necesito vestirme, bueno, es lo mismo comprar una prenda, una camisa aquí como en un mercado. Ahora, dependiendo en dónde la compro y las marcas, ahí es donde yo estoy jugando al rol y el estatus que yo quiero tener o proyectar en la sociedad. Y eso puede ser un condicionamiento también para adquirir un producto o un servicio. Tenemos los aspectos personales, la edad y la fase del ciclo de vida en el que se encuentra la persona. Por ejemplo, ustedes con su proyecto, de repente ustedes empiezan a negociar con personas ya de 40, 50 años, pues su manera de comportarse, la forma de pensar de ellos va muy de la mano a su edad y fase de vida. Entonces, ellos ya tienen en su mente configurado
cómo piensan desde estas características, y así es como ellos van eligiendo incluso los servicios que adquieren, las ocupaciones que tengan, las circunstancias económicas, en este caso en que se encuentre la persona o el cliente que va a adquirir nuestro servicio, cuál es su estilo de vida y la personalidad o el autoconcepto que tiene de sí mismo. Si es una persona que quiere proyectar que todo su trabajo es bueno y calidad, va a buscar contratar a personas que le generen esa confianza y que son personas o firmas o en oficinas consultoras que lo van a respaldar para que ese autoconcepto que él tenga se reafirme. Los factores psicológicos que motiva a las personas a adquirir su servicio de consultoría o que motiva a las personas el contratarlos a ustedes para una empresa. La percepción que tengan sobre ustedes, sobre la oficina consultora, ustedes como profesionales para poderlos contratar. El tema del aprendizaje, puede ser que nuestro comprador, nuestro cliente, ya haya tenido experiencias con, digámoslo así, con otros servicios o con otros profesionales y ha aprendido, tal vez tuvo una mala experiencia, entonces ahora es más crítico a la hora de elegir qué servicio, qué producto profesional, qué persona contratar. Y finalmente lo hablamos lo que son sus creencias y actitudes, que eso va muy de la mano también con la forma en que piensa, ¿verdad? Esos son aspectos que pueden inducir, en este caso, a comprar, adquirir o no un servicio. Y lo que les hablaba también, recapitulando, pues los aspectos del entorno, los económicos, los tecnológicos, los políticos y culturales, que en conjunto con las 4Ps entran en esa caja negra, y es en donde en esa caja negra pues se desarrolla lo que vimos en la diapositiva anterior, pues todos esos análisis en base a diversas, a su cultura, a su personalidad, a su motivación en sí, se entremezclan para analizar estos estímulos, y así es como decide la compra. Ustedes pueden ver acá que tenemos esta gráfica en donde los factores psicológicos, por ejemplo, como la motivación, ¿qué motiva a una persona a comprar un producto o un servicio? ¿Qué motiva a alguien encargado dentro de una empresa a comprar? Pues bueno, aquí tenemos el tema de las necesidades. ¿Se recuerdan? Uno de los principales conceptos de mercadeo que hablábamos al principio, las personas experimentan una necesidad de carecer, una experiencia de carecer de algo. Yo tengo ahorita la experiencia de que carezco de un buen proceso para contratar nuevos talentos, o carezco de una cultura organizacional que me está afectando en mi puesto de trabajo. Entonces yo detecto la necesidad. Y lo que busco es satisfacer o resolver ese problema para entonces reducir la tensión que existe entre lo que necesito y la satisfacción que no estoy percibiendo. Entonces esa tensión es en donde empieza a originar los impulsos o a preparar a la persona para poder recibir esos impulsos o estímulos que lo van a llevar a tomar una decisión. Esos estímulos se entremezclan, lo que hablamos, con los procesos cognitivos, culturales que tiene la persona, y también los aspectos en los cuales él ya ha aprendido. Para luego entonces, cuando ya se entremezclan los estímulos con lo que ya conoce la persona y lo que ha aprendido, ya se detona o se origina el comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir a nosotros? Que nosotros, al detectar en el segmento de mercado los verdaderos problemas o necesidades que tenga la persona y logramos cumplir esto de reducir esa tensión, es decir, que él perciba que nuestro servicio ya no lo va a tener en esa dificultad de estar insatisfecho por siempre estar contratando mal talento o siempre estar teniendo una mala cultura organizacional dentro de la empresa. Entonces, si logramos eso, se convierte ya en un estímulo que, entre los procesos que él conoce versus lo que ha aprendido por esa insatisfacción que siente, hace que impulsa que el comportamiento de él sea comprar o adquirir nuestro servicio. Entonces, lo que les hablaba, para seguir recapitulando, este es el proceso de compra del usuario, normalmente en un producto de consumo masivo. Reconoce la necesidad, busca la información, evalúa alternativas, decide sobre la compra, y luego pues ya es el comportamiento de él después de la poscompra. Si él se sintió satisfecho, probó el producto o servicio, si le gustó, y luego eso origina una compra después.
Entonces, este proceso de decisión de compra que ustedes ven acá era lo que les explicaba. Fundamentalmente, la persona que va a adquirir nuestro servicio va a reconocer que tiene una necesidad. Necesito una buena cultura organizacional en la empresa. Necesito que alguien me ahorre el tiempo de estar calificando pruebas psicométricas. Necesito que alguien me ayude a eficientar mi tiempo para ir buscando talento para la empresa en la que trabajo. Por ejemplo, que son las necesidades que podría experimentar alguien dentro de una empresa que desea contratar los servicios de una firma consultora. O puede ser, bueno, en este caso, si estoy buscando a profesionales, si yo como profesional yo quiero que una empresa me contrate, yo tendría que pensar cuál es la necesidad o cuál es el problema que tiene esa empresa. Necesito a alguien que sea capaz de desarrollarme estrategias para que la empresa venda más. Necesito de alguien que pueda apoyar la labor de comunicación interna dentro de las organizaciones, pero que sean personas éticas, puntuales, que no estén cambiando de trabajo, que sean los mejores del país. Entonces, yo tengo, ustedes con sus oficinas consultoras o como consultoras, tienen que llegar a reconocer qué necesidad tiene su cliente, o si usted va a ser contratado, vaya buscando o pregunte qué es la necesidad que tiene una empresa de contratar a un psicólogo industrial organizacional. ¿Por qué lo contrataría? ¿Qué busca de ellos? Entonces estos compradores o clientes van a buscar información, lo que les decía, de nosotros, en nuestro currículum, en nuestras plataformas si vamos a ser contratados, o la información, la experiencia con quienes hemos trabajado si somos una firma consultora. Evalúan alternativas, deciden a quién van a comprar y finalmente viene todo el comportamiento post-compra, es decir, cuáles son los beneficios que percibe después de haber comprado nuestro servicio. En la búsqueda de información, ¿dónde buscan los clientes, los consumidores, las personas que nos van a contratar? ¿Dónde ellos buscan esa información de nosotros? Puede ser por referencias a nivel de amigos, a nivel de familias, a nivel de vecinos, digamos, si nos conocen, puedan ser búsqueda de información comerciales, conocer de nosotros, ya sea porque hemos hecho publicidad o si nosotros les hemos vendido nuestro servicio a otro para que lo revenda, que en este caso podría ser los minoristas o representantes que son los intermediarios, pues preguntan o generalmente les preguntan a ellos cuál es la clase de servicio, cómo es nuestro servicio que damos. Ven en el caso de productos de consumo masivo, hay quienes al ver los envases uno ve si la empresa está bien o al ver la calidad del envase ver si la empresa está bien o no, pues lo mismo pasa, si nos ven a nosotros, nuestra apariencia física, ahí también buscan información para saber cómo estamos. Por medio de los medios de comunicación, consultan en asociaciones, digamos, en donde hay un cierto vínculo, por ejemplo, asociaciones de empleados, de desempleados, en cámaras empresariales si existimos, para ver cuál es nuestra trayectoria. Y finalmente la experiencia, ¿verdad? Ellos prueban nuestro servicio, en algunos casos como es un producto lo consumen, pero generalmente prueban o usan nuestro servicio, lo tratan de, pues si quieren ustedes, de adaptarlo, de manipularlo para saber cómo funcionamos. Esto aplica tanto si ofrezco mi firma consultora como mis servicios profesionales. Ahora, ¿qué respuestas espera uno del consumidor o qué respuestas son las que generalmente se dan? Bueno, pues generalmente lo que se da es que seleccionan lo que les decía, ya sea por el producto. El producto es más grande, el producto tiene un mejor envase. En el caso de un servicio puede ser de que el servicio dura más tiempo, hay una atención muy cordial de las personas que ofrecen las pruebas psicométricas, el servicio es puntual. Hay otros que compran por la marca, por eso es importante la comunicación para hacer ruido, escucharnos, y la marca pesa mucho, la trayectoria, nos escuchan. Sí he escuchado de esta firma consultora, he tenido muy buenas referencias de ella, todo eso muchos compran o adquieren los servicios por la marca. El diseño de la marca también es fundamental acá, por eso es que en el tema de diseño de producto desarrollamos nuestra propia marca personal. En este caso compran por el tipo de distribuidor. Si de repente él dice, sí, yo voy a comprarle a esta firma consultora las pruebas porque con la empresa que lo subcontrata es con la que yo trabajo y tengo mucha confianza.
Puede ser también que, por lo que les decía, el momento en el que estamos y el monto son fundamentales. De repente yo como en mi firma hay muy buenas recomendaciones, hay muy buen posicionamiento, en este caso de marca, de que soy una empresa que da excelente servicio, pero aparte de eso es un precio accesible. Por eso pueden comprarme también a mí. Y obviamente por el momento de la crisis, como ya les explicaba con el ejemplo de que si cuentan o no cuentan con dinero. Aquí ustedes pueden ver a la hora de evaluar alternativas cuál es el proceso que se desarrolla también. Entonces, él tiene este conjunto de alternativas, ¿sí? Pero de todas estas alternativas que generalmente él busca con cotizaciones, preguntando precios, etcétera, llega a tener un conjunto conocido, ¿sí? Son empresas que posiblemente ya ha tenido la experiencia de trabajar con ellas, las ha oído en publicidad, entonces va eligiendo las que más conoce y se va reduciendo el grupo de los competidores. Esos competidores pasan a un proceso del cliente que va a comprar el servicio porque él busca aquellos grupos que se convierten en grupos de consideración o marcas o empresas de consideración. Es decir, hace un primer análisis de acá de, por ejemplo, con cuál ha tenido una buena experiencia de trabajo, quién ya le ha ofrecido servicio, quién le ofrece facilidades y muchas cosas y entonces se reduce el grupo para llegar un momento a un conjunto de elección, a poder decidir entre las mejores alternativas. Y de esas alternativas, pues él ya decide justamente con qué producto trabajar. Por eso es que uno tiene que tomar en cuenta que al final, reconociendo bien la necesidad, trabajando con los estímulos de las 4Ps, nosotros desde diferentes aristas podemos ir pasando este filtro que tienen las personas internamente, los que van a comprar, para llegar a ser los selectos o que decidan por nosotros. Y luego tenemos acá el proceso de compra en fases, ¿verdad? Que tiene que ver con la decisión de la compra, ¿sí? Llegan al momento de las alternativas y entonces ya empieza la intención de compra, ¿sí? Por ejemplo, uno puede decidir comprar, ¿sí? Puede decidir posponer la compra o puede decidir no comprar, ¿sí? Después de que yo ya tuve las alternativas, yo de repente veo y la forma en cómo le tengo que pagar a esta firma consultora no me convence, entonces yo puedo posponer la compra hasta el punto de poder negociar con ellos. O puede ser que yo no encontré alguna alternativa de alguien que me pueda dar un buen sistema de pago o no encontré una alternativa de buenos profesionales, mejor yo decido no comprar o no contratar y me espero, ¿sí? Y en otros casos se decide comprar, ¿verdad? Es decir, cuando estas decisiones que ustedes ven acá se toman es porque entonces hemos hecho este proceso. La intención de compra lleva a ir analizando estas decisiones, en primer lugar acá, analizando las actitudes que tienen otras personas con respecto a la marca personal, con respecto al profesional que yo voy a contratar o a la firma consultora que voy a contratar sus servicios. Y por el otro lado, aparte de las actitudes de otras personas, también están los factores situacionales imprevistos. ¿Qué pasa si esta empresa que quiero seleccionar me queda mal? ¿Qué pasa si no es? Entonces, aquí todavía hago yo un último proceso para que al final, por acá y por acá, logre tomar una decisión en donde yo sepa, yo ya tengo un plan sabiendo de si el producto, si la persona que contrato no funciona o si la firma consultora no me da un buen servicio, ¿verdad? O también, ya también llevo la idea de las actitudes o las recomendaciones o comentarios que he recibido de otras personas. Y obviamente el comportamiento post-compra. Aquí es fundamental porque lo que se busca es que nuestro servicio que ofrezcamos, por ejemplo, si yo estoy en una empresa y mi servicio profesional es seguir siendo contratado, seguir trabajando, pues yo tengo que dar una buena atención o en este caso quien me contrató, que es mi usuario o segmento de mercado, ¿verdad? Él generalmente tenga una motivación por la cual volverme a contratar. Y aquí es cuando yo puedo experimentar que estoy satisfecho con la persona que contraté, la persona que me dijo, me decía que sabía muchas cosas y a la hora de estar en el trabajo no lo hizo bien, una disonancia cognitiva y esto lleva a una insatisfacción. En el caso de marketing personal de alguien que se emplea en una empresa, esta insatisfacción aquí lleva al despido.
Y aparte del despido, pues al tema de la comunicación que se va generando en el ambiente laboral y que pues va creando una mala reputación del profesional. En el caso de un cliente, pues obviamente una insatisfacción, dejan de continuar con nuestro servicio y luego pues el tema de las recomendaciones es igual. Entonces, cuando aparece la insatisfacción, ¿sí? El que es el que compra el servicio, la persona que contrata a un profesional, puede actuar o no actuar. Cuando hablamos de actuar, es decir, él ejerce acciones públicas. ¿Y estas acciones públicas cuáles son? Buscar, digamos, compensaciones directamente de la empresa, emprender acciones legales para obtener compensación y quejarse con agencias no gubernamentales. O sea, esto es lo que hace una empresa si al momento de estar insatisfecho actúa. Generalmente esto tiene que ver con la mala recomendación o el hablar mal del servicio que tuvo. Ahora, si su opción al tener insatisfacción es no actuar, ejerce acciones privadas, ¿verdad? Y dentro de las acciones privadas, pues de cierta manera están el comentar a lo interno de sus superiores el por qué ya no contratar, vetar a esta empresa que le da un servicio a no ser contratada más adelante y al profesional pues llevar un récord de saber que ya no, digamos de cierta manera no debería de contratarse a esta persona, ¿verdad? Y aquí el proceso de adopción finalmente, ¿sí? Cuando ya se adopta el producto, es decir, hubo una primera compra, funcionó, quedó satisfecho, ya lo adoptan las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hay un conocimiento, supo, en este caso, que el cliente potencial recibe información sobre el nuevo producto, ¿sí? O sea, el nuevo servicio. Es decir, yo le di un servicio y ya me conoce, yo ya soy un nuevo para él. Esto, por su buen desempeño, le generó un interés a la persona que va a comprar. El cliente potencial busca información sobre el nuevo producto, lo evalúa, lo prueba y luego lo adopta, que es el cliente decide comprar el producto con frecuencia. O sea, no se da una sola venta del servicio, sino se da constantemente. Si yo ofrezco un buen servicio técnico de mi oficina consultora o si yo soy un buen trabajador que lo que yo dije en la entrevista de trabajo lo estoy cumpliendo laboralmente, va a haber una satisfacción, una adopción y voy a continuar dando un servicio, voy a continuar contratado en una empresa. Entonces, para más o menos ir entendiendo, entonces ya como oficina consultora, para adaptar todos estos conceptos del proceso de compra de un consumidor o de un usuario, hay que entender que el comportamiento del consumidor industrial se refiere a que las empresas como clientes compran productos con propósitos diferentes al del consumo final, ¿sí? Las empresas o estas organizaciones pueden usarlos para producir otros bienes y servicios, que era lo que les decía. Yo adquiero el servicio de ustedes como profesionales para mejorar, por ejemplo, a mi personal, a mi al talento que yo tengo en la empresa y así yo mejore mi producción en mis productos, ofrezca mejores productos y sea el líder en el mercado por ofrecer eso. ¿Sí? Los clientes de la empresa son los fabricantes, en este caso, mayoristas, minoristas, hospitales, hoteles, universidades o gobiernos, ¿sí? Porque hablamos de empresa a empresa. Y aquí es entonces a lo que volvemos a recordar, le llamamos un mercado industrial. El mercado industrial es enorme, ¿sí? De hecho, en los mercados industriales se mueven muchos más artículos y dinero que en los mercados de consumo. Es decir, para que ustedes tomen nota, en el mercado de servicios profesionales que entra el tema industrial, hay más dinero que se mueve, hay más artículos, más bienes que se pueden ofrecer. Entonces hay una oportunidad de poder encontrar trabajo, digamos, en este sentido, para poder ofrecer nuestros servicios, ya sea como consultores o como personas independientes. ¿Cuáles son estas características de los mercados industriales? Miren, en ciertos aspectos, el mercado industrial es similar al de consumo, al de productos de consumo, porque, como les digo, en ambos intervienen personas, aquí lo señalo, las cuales van a asumir algunos roles, entre ellos el rol de comprar y tomar decisiones para satisfacer necesidades. Sin embargo, en el caso de los mercados industriales difieren en muchos sentidos de los de consumo.
Dentro de estas diferencias que podríamos hablar es primero que todo que, digamos, hay una estructura del mercado que es diferente a los de los consumidores. Es decir, partamos de que cuando hablamos de consumidores es mercados de personas individuales y muy grandes. El mercado de empresas estamos hablando de instituciones y por lo tanto es más pequeño, ¿verdad? Y sobre todo la demanda, ¿verdad? Y la naturaleza de la unidad de compra. Es decir, cuando hablo de unidad de compra me refiero al servicio que estoy ofreciendo, algo intangible. La naturaleza, hay mucha demanda de este servicio que yo ofrezco, hay mucha oferta, ¿verdad? Y ahí viene todo el tema de tomar en cuenta si tengo capacidad, si hay potencial mío para poder vender en el mercado, ¿verdad? Y aquí, si se pueden dar cuenta, aquí podemos volver a ver la gráfica sobre ese proceso de decisión de compra. Como ya lo hemos platicado, aquí tenemos los estímulos de marketing y otros estímulos externos, solo que aquí en el industrial también ya estoy tomando en cuenta la competencia, que puede incidir al momento de que alguien quiera comprar mi servicio en una industria o en una empresa. ¿Por qué? Por muchas cosas. Puede ser un mejor precio, puede ser una competencia que se oye más que yo, que tiene más experiencia que yo. Entonces, de cierta manera, estos estímulos influyen en lo que podríamos llamar aquí la famosa caja negra dentro de una organización. ¿Y por qué le digo caja negra? Porque esta caja negra, al final vuelvo a insistir, quienes están en un departamento de compras son personas, así, no es el edificio que va a comprar, sino es dentro de la empresa hay una persona designada en adquirir esos servicios. Entonces también podemos hablar de que es una persona que tiene una caja negra, una persona que pertenece a esta organización compradora. Y esa organización compradora que tiene una institución, pues se ejemplifica o digamos llega a consolidarse en lo que conocemos como el centro de compras de cualquier organización, que son los que deciden si comprar o no comprar, y por eso es importante lograr conocer a esas personas para saber cómo piensan y qué buscarían al momento de contratar mis servicios, para que entonces ya nosotros tengamos las respuestas del comprador, en este caso de la empresa a la que ofrecemos nuestros servicios, que puede hacer que nos seleccionen a nosotros por el servicio, como un buen proveedor, por las cantidades que nosotros manejamos o el tiempo de nuestro servicio, cómo entregamos o los tiempos en el que nosotros dispensamos ese servicio y sobre todo las condiciones de pago, que eso es importante, si hay facilidad que lo pueden hacer con tarjeta o nosotros tenemos un proceso tan burocrático que las empresas no quieren meterse a todo eso. Entonces todo eso también tenemos que estudiar de esos compradores que están en las áreas de compras de las empresas para poderles llegar, y que también recuerden, si ustedes no son el área de compras, sino también en este caso ustedes como psicólogos industriales organizacionales es a la gente de dirección de recursos humanos que tienen que estudiar para saber cómo piensan para ofrecerle esos servicios. Y aquí en el mercado industrial, ahí tenemos tipos de situaciones de compra, ¿sí? Hay tres importantes, lo que es la recompra directa, la recompra modificada, ¿verdad? Y la tarea nueva. Esas son las tres tipos de situaciones de compra. Recompra directa. El comprador efectúa un resurtido de cierto pedido sin hacerle modificación alguna. Esto lo maneja regularmente el departamento de compras de manera rutinaria con base en su satisfacción previa. ¿A qué es la recompra directa? Es decir, que ustedes le ofrecieron un servicio, digamos, de reclutamiento a una empresa, la empresa quedó satisfecha con su servicio y les vuelve a adquirir el servicio, y puede ser que ya no solo sea ese servicio, digamos, concreto, sino puede ser que sea un poco más amplio, digamos en este caso, ¿verdad? Pero como les digo, va a ser el mismo servicio que con el cual que se sintió satisfecho, se lo vuelven a comprar y puede hacer que con más tiempo, con menos tiempo, pero al final hay una nueva recompra del servicio de ustedes hacia esa empresa. Si lo habláramos en el tema, digamos, de una persona que su estrategia personal es ser contratada por una empresa, es lo que les digo. Usted demostró que es un buen profesional dentro de la empresa, sigue contratado. En el caso de lo que es una recompra modificada, el comprador desea modificar especificaciones, precios, condiciones y proveedores del producto, ¿sí?
Por lo regular intervienen más personas en esta toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, aquí vuelvo a repetir, usted le vendió un primer servicio como oficina consultora de pruebas psicométricas a una empresa, entonces quedaron de cierta manera satisfechos con su servicio, pero le van a volver a comprar con algunas modificaciones. Posiblemente le pidan un poco más barato, puede ser que le pidan otro servicio diferente al que usted le dio, no fue reclutamiento, sino ahora le están pidiendo pruebas psicométricas o le pidan ahora capacitaciones, es decir, hay una recompra, solo que se modificó directamente el servicio que usted está ofreciendo, ¿verdad? Y finalmente tenemos la tarea nueva, ¿sí? No es otra cosa que la situación que enfrenta una compañía que por primera vez compra un producto o servicio. Digamos, en tales casos, cuanto mayor sea el costo o el riesgo, mayor será la cantidad de participantes en la decisión. Entonces, por ejemplo, usted vino a una empresa y tuvo una experiencia con un competidor suyo en un servicio de pruebas psicométricas y quedó insatisfecho. Ya no lo volvió a comprar. En esa búsqueda lo escogen a usted. Entonces, tome en cuenta que usted es la tarea nueva. Digamos, el proceso o la decisión está sobre la tarea nueva. ¿Por qué? Porque usted va a ser nuevo usted va a ser nuevo para la empresa como proveedor. Y por lo tanto, usted tiene que tomar en cuenta que como ya pasaron una mala experiencia, va a haber muchas personas que van a estar dentro del proceso para poderlo seleccionar para asegurarse que esto no pueda pasar. En la situación de la tarea nueva, el comprador debe tomar decisiones, por ejemplo, acerca de las especificaciones, proveedores, límites de precios, términos de pago, cantidades de pedido. ¿Por qué? Porque él ya tuvo una experiencia previa. Entonces usted al momento de tener un cliente y usted mira que un cliente le pregunta mucho, le pide muchas especificaciones o muchos requisitos, sería bueno preguntarle si él ya ha tenido una experiencia con un cliente anterior para que usted ya sepa por qué lo están haciendo y tener la paciencia para poder optar a ese cliente o a ese servicio que usted le va a ofrecer para ganar. Por eso es que entonces una tarea nueva es cuando un comprador adquiere un servicio de otra empresa nuevo, o sea, no lo había utilizado antes. Y para terminar, aquí tenemos el proceso de decisión de compra industrial. El que vimos la primera vez es el proceso de compra normal de un consumidor o de un usuario. Pero en el caso de una compra industrial, tenemos siempre el reconocimiento del problema, saber, digamos, en este caso que el cliente tiene una necesidad y saber cuál es la necesidad que tiene. Tenemos que reconocer cuál es su problema o su necesidad. Luego, tenemos que describir generalmente esa necesidad, porque a veces, miren, lo que les decía, yo puedo hacer que voy directamente a comprar o a arrendar o alquilar una película, digamos como era antes, ¿verdad? O de repente yo voy a una discoteca, ¿sí? Mi necesidad o mi problema no es que yo quiero una discoteca. Mi necesidad real es que yo necesito estar entretenido. Entonces, en el caso de ustedes, posiblemente las personas no es que tengan la necesidad de tener un proceso de reclutamiento. Su problema o su necesidad es que no tienen buen talento en la organización. Son cosas muy diferentes. Puede ser de que digamos que la empresa que ustedes les venden sus servicios, si yo les entro diciendo, miren, usted tiene la necesidad de tener mejores capacitaciones, no, mi necesidad es tener empleados más productivos y con más conocimientos para ejercer su labor. Hay que definir bien esa necesidad. Luego se define la especificación del servicio que nosotros ofrecemos y cómo ese servicio responde a satisfacer esa necesidad o resolver ese problema. Ellos entonces buscan a los proveedores, buscan a las empresas que les puede dar ese servicio, ¿ya? Reciben las solicitudes de las propuestas, seleccionan al proveedor o lo seleccionan a usted,
Luego hacen una especificación de lo que quieren de ustedes, el servicio concreto. Bueno, mire, yo necesito un servicio de capacitaciones. Primero quiero que me estructure un plan de capacitaciones para los colaboradores de mi empresa a un año plazo. Quiero que me diga las fechas, quiero que me diga los temas específicos. Yo quisiera 2 capacitaciones por cada departamento de la empresa. Yo ahí ya después de haberme seleccionado me dicen las especificaciones. Lo pongo en uso y luego viene la evaluación del desempeño de mis servicios como empresa consultora, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues este proceso puede ser adaptado a nivel de un marketing personal, si yo soy una persona quiero ser contratada por una empresa, o si soy un profesional que ofrece un servicio en sus consultorías de marketing. Como les menciono, este es el proceso de decisión de compra de un consumidor o de un usuario y sobre todo aplicado a el marketing personal.